Escenas como las que estamos viendo son solo una pequeña muestra de la violencia con la que convivimos habitualmente. Cuando sociólogos, políticos y psicólogos analizan estos hechos de violencia política y social y tratan de buscarles un sentido, recurren a hipótesis como la droga, la pobreza, el odio o la psicosis. Los filósofos, por su parte, estudian el sentido y origen de esta violencia desde su relación con la cultura y la naturaleza humana. En definitiva, nos ofrecen una visión específica y distinta de la violencia. Creo que la distinción más básica que debe hacer la filosofía en este campo es la que concierne a la diferencia entre lucha y violencia. La filosofía, que tiene que atender a las condiciones mundanas, reconoce que no es posible la vida sin lucha, porque los bienes de todo tipo, bienes espirituales, materiales, cualquier bien, es más escaso que el deseo. Y la lucha es una condición intramundana, es una condición del mundo. Pero la lucha no tiene por qué ser violencia. Aquí hay una confusión permanente, ¿no?, que parece justificar, puesto que hay lucha, justifiquemos cualquier tipo de violencia. No. La civilización o la cultura se caracteriza esencialmente por disciplinar la lucha. La clave es que es preciso considerar las formas que yo creo que son éticas por las que la lucha humana se desarrolla y no caer en la coartada de que, puesto que la lucha es inevitable, la violencia es inevitable. Lo que tenemos que hacer es organizar las formas de la lucha. Sí, probablemente esa exigencia de racionalidad de la lucha ha sido lo que ha faltado a lo largo de la historia, en la medida en que, en lugar de eso, lo que ha aparecido ha sido una ideologización de la violencia, es decir, un intento de justificar la violencia recurriendo a teorías o a instancias de tipo teórico. Yo podría hacer referencia a dos tipos, concretamente. Por un lado, la violencia que podríamos llamar conservadora, que es aquella que justifica, por ejemplo, una guerra o justifica un asesinato, en la medida en que considera que la situación está degradada por referencia a una autenticidad que se situaría en el origen, se situaría atrás. Por lo tanto, la violencia conservadora trataría de restablecer ese auténtico, originario elemento situacional en la medida en que ese originario está atrás, está en el pasado. El prototipo podríamos decir que es Platón, de este tipo de ideología. Por el contrario, la violencia que podríamos llamar revolucionaria sitúa esa perfección en el futuro, no en el pasado. Por lo tanto, lo que hay es que conseguir una situación de justicia social, lo que se ha dicho, el reino de Dios en la tierra, etc. Y eso justifica otro tipo de violencia que, en lugar de tratar de restablecer lo puro del origen, trata de conseguir lo perfecto del futuro. En realidad, ha habido filósofos que han considerado que no es muy diferente una violencia de la otra, ni una justificación respecto de la otra, porque, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Hegel, cuando Hegel traza su filosofía de la historia y establece que la culminación de ese recorrido de la conciencia es un retorno al origen, es una odisea, y como Ulises vuelve a la Ítaca de donde partió, pues en realidad ahí tenemos la demostración clara de que el restablecimiento de la autenticidad originaria no es algo muy diferente que la conquista revolucionaria de ese futuro de perfección. Sí. En estos parámetros de ideologización, de justificación de la violencia tanto conservadora como progresista, tal vez esa racionalización de la lucha a la que tú haces referencia no tendría que partir de una especie de asunción de que no hay ningún origen, de que no hay ninguna autenticidad en el origen, o sea, en el antes, y probablemente tampoco hay un estado de perfección utópico final que conquistar,
sino más bien esa racionalización iría por el reconocimiento de las propias limitaciones, de los propios fallos, de los propios problemas que tenemos, y bajar un poco la utopía a las posibilidades de la finitud propia de nuestro ser en el mundo, de nuestra existencia. Yo creo que es como dices, quizá haciendo mención a las palabras se puede entender, ¿no? Revolución siempre ha sido una palabra ambigua. Revolutio es ya regreso al origen, es el cierre de la órbita por la que atraviesa una sociedad, atraviesa el género humano, y como tal, indudablemente, no ha sido posible sin esa mitología paradisíaca del regreso a la situación originaria. Posteriormente, con la apertura del tiempo histórico, se ha situado en el futuro, el regreso, por decirlo así. Pero finalmente, ambas ideologías no pueden prescindir de la idea de perfección. Y justamente a esto es a lo que hacía referencia tu último argumento. Cuando ya hablaba anteriormente de la condición interna al mundo de la lucha, quería decir que tenemos que olvidarnos de cualquier tipo de perfección. No existe perfección. Perfección no forma parte de las categorías ontológicas, no forma parte de este mundo. ¿Qué es lo que existe? Lo que existe es la administración de una serie de bienes plurales que constituyen constelaciones subjetivas. Esto es, no existe ninguna forma de administrar los diferentes bienes con los que contamos de una manera normativa, última, ordenada, válida universalmente. Yo creo que esta situación que describimos, que es nihilista en el sentido de que no existe un apoyo en la realidad para ninguna perfección, creo que es el punto de partida de un pensamiento genuinamente democrático. Y yo siempre mencionaría que esas dos racionalizaciones de la lucha que aspiran en último extremo a identificar una violencia justa, ambas son profundamente antidemocráticas. Esto es, ambas quieren dar una palabra que no sea la palabra del ser humano individual, del ser humano finito, que lucha por conseguir una felicidad como administración de una serie de bienes. Probablemente por plantear una de las cuestiones que al público puede interesarles más, una de las características de la perspectiva que la filosofía adopta frente a la violencia es la de relacionarla con el proceso de culturización, en virtud del cual el hombre llega a ser un ciudadano que cumple unas leyes, que trabaja disciplinadamente, a cambio de renunciar a unos apetitos, a unos deseos puramente personales. Eso es lo que le convierte en un ser social. Este pacto, que ha estado tratado a lo largo de la historia de la filosofía por muchos pensadores de distinta manera, sería el contexto en el cual habría que buscar las raíces de la violencia y de las distintas formas de violencia. En este sentido, por ejemplo, y con el fin de lanzar un mensaje último de esperanza y también de construcción de la paz, ¿no sería hora de darse cuenta de que las formas de la cultura tradicional, como la religión, la moral, la ciencia, incluso la misma filosofía, han sido instancias que han contribuido a una culturización, a un proceso de culturización del hombre, en cierto modo violento, que le ha hecho introyectar violencia y que de alguna manera, educándole en esa violencia, reproduce ahora comportamientos y actitudes que son probablemente los obstáculos mayores para una convivencia en paz. Quiero decir, por no parecer demasiado abstracto, uno de los núcleos básicos de la religión cristiana es la violencia sacrificial, la crucifixión, la muerte de Cristo, el martirio de los santos, el día del juicio final, con todas esas penas que se nos dicen. La moral es una moral que se ha absolutizado y que condena a todo el que no cumple esos valores como impío, como inmoral, etc.
La propia ciencia es una ciencia que se desvincula de la moral y se desvincula de los valores y está presidida por el afán de dominio, etc. ¿No sería ahora, sería mi pregunta, de reconocer eso como condición para provocar un cambio hacia una nueva cultura que sea la cultura de la paz? Yo creo que efectivamente el proceso de culturización desde hace 2500 años, posiblemente antes más, pero desde hace 2500 años incorpora eficaces restricciones a lo que podríamos llamar la inmediatez del deseo. Pero no hay que olvidar que ese proceso cultural también responde a otro deseo, igualmente inmediato, como es el deseo de la supervivencia, de la solución de necesidades, de la seguridad y, finalmente, el deseo de la autoafirmación. Es que la naturaleza, biológicamente vista, lleva incorporada inevitablemente un instinto de autoafirmación. La vida es un estatuto tan absolutamente improbable y tanto más improbable cuanto más conciencia individual se tiene, que es lógico que los individuos, animales fundamentalmente, puesto que las plantas tienen menos individualización, tengan un instinto de autoafirmación. O sea, ¿el problema dónde está, desde mi punto de vista? El problema está en que la cultura que garantiza la autoafirmación, sociedad, organización estatal, organización política, etc., al final acaba cercenando muchas instancias de autoafirmación. La única opción posible es continuar el trabajo de la cultura. ¿Esto qué significa? Significa hacer mucho más consciente o autoconsciente el trabajo de la organización del deseo y del instinto. Y de mi punto de vista, ¿esto qué puede significar? A mi modo de ver, es básico un pensamiento, el de la pluralidad, ya lo he dicho antes, la pluralidad de los bienes. Esto es, el no pretender que un solo bien humano tiene el rasgo de soberano sobre todos los demás y que por lo tanto exige el sacrificio de todos los demás. A mi modo de ver, esto es básico para un pensamiento de la paz y para un pensamiento democrático. Esto es, existe como base de cualquier forma de organización social un camino individual a la felicidad que tiene que administrar diferentes bienes. Una vida que no tiene conciencia de esos diferentes bienes es una vida reducida. Pero una vida que solamente tiene conciencia de uno y que quiere imponer ese uno como soberano es una vida violenta. Desde ese punto de vista, a mi modo de ver, la clave de toda la historia consiste en esto. No hay una forma perfecta de organizar esos bienes. Ese es el camino de la propia individualidad. Y esto significa que tenemos que avanzar hacia seres humanos más autoconscientes de las costas del proceso de cultura como único camino para que la violencia no nos sorprenda como una forma de autoafirmación a destiempo y a deshora. Para llegar a una situación de menor violencia, la filosofía propone la creación de una nueva cultura dotada de nuevos valores y mayor pluralismo, que asumiendo sus propias limitaciones racionalice el capitalismo y la sociedad actual.